Estimados profesores, en esta oportunidad hablaremos sobre la elaboración del sílabus. En primer lugar, recordar que para la elaboración del sílabus, el paradigma que nos respalda es el paradigma sociocognitivo humanista. En la primera parte del sílabus encontraremos los datos acerca de la información general. En la información general presentaremos datos generales, entre ellos recordar algunos específicos como programa, carrera, área y el número de semanas que para todos los casos será 16. Cuando hablamos de programa nos referimos a pregrado, posgrado, diplomado, maestría o doctorado. Las carreras responden según el listado que se presenta y el área corresponde si la asignatura pertenece a generales, complementarias, profesionales o especialidades. Punto número 2. Sumilla. En la sumilla encontraremos una clase de resumen o un texto corto que responde al qué, al cómo y al para qué desarrollamos nuestra asignatura. Esta sumilla está relacionada con el plan curricular de la carrera. Por lo tanto, será otorgada por la institución. Por ejemplo, en el siguiente caso, el curso corresponde al área de profesionales. El carácter que tiene es teórico y desarrolla dos competencias, una sistémica, toma de decisiones, y dos interpersonales, responsabilidad social y compromiso ciudadano, y aprecio de otras culturas. Finalmente, en el contenido, se hace una reseña general del curso. El punto 3 es acerca de las competencias. Cuando hablamos de competencias debemos recordar la integración de los tres saberes: saber conocer, saber hacer y saber ser. Todo ello orientado a formar esquemas de acción relacionando contenido, métodos y valores. Finalmente, debemos apostar por el logro de resultados positivos o favorables. Es necesario recordar que existen tres tipos de competencias: las básicas, llamadas también instrumentales, las interpersonales y las sistémicas. Cada una corresponde con un listado determinado que usted podrá encontrar en el cartel de competencias, capacidades y destrezas que la institución le proporciona. ¿Cómo se redacta una competencia? Algunas sugerencias. En tiempo presente indicativo y tercera persona. Iniciar siempre su redacción con la capacidad, es decir, con la habilidad general seguida del contenido de un área de conocimiento general. Luego, relacionarla con las destrezas, llamadas también habilidades específicas de esa capacidad. Finalmente, complementar señalando el método, es decir, el ámbito, contexto, condición, forma de hacer o procedimiento y la actitud que se desea desarrollar. Por ejemplo, en esta redacción encontramos que comprende la capacidad, el contenido general, los elementos esenciales de la psicología cognitiva, las destrezas, analizando, sintetizando y argumentando, que está en forma de gerundio, y finalmente, manifestando, escucha atenta y aceptación de sugerencias de sus compañeros, que serán las actitudes. El cuarto punto es acerca de la programación del curso. Esta programación será presentada en forma de un organizador gráfico, tomando en consideración el modelo de programación de aprendizaje sociocognitivo humanista de Martiniano Román. Para ello, se sostiene que existen tres dimensiones de la inteligencia. El primero que responde al saber hacer, es decir, la dimensión cognitiva, considerando las capacidades y las destrezas que se desean desarrollar. Lo segundo sería la inteligencia afectiva, que responde al saber ser, donde consideramos los valores, las actitudes y las microactitudes. Y finalmente, el saber conocer, que implica la inteligencia como esquemas mentales,
es decir, construir conocimiento en forma de estructuras o esquemas. En este organizador visual encontraremos los 3 saberes implicados. Saber conocer en función de los contenidos, saber hacer en función de capacidades y destrezas, así como de métodos de aprendizaje, y saber ser en función de valores y actitudes. De esta manera, aseguramos la programación de nuestra asignatura para desarrollar competencias. Tenemos acá un ejemplo. Revisemos. Los contenidos deben ser presentados de manera organizada. Colocar el número de la unidad, el título de la unidad y los subtópicos enumerados. Las capacidades y las destrezas deberán ser las que se establecen por cada carrera. No debemos exceder de 3 capacidades por asignatura. Las destrezas están redactadas en infinitivo y colocar 3 o 4 destrezas por capacidad, las más adecuadas para la asignatura. Los contenidos. Si vemos en el primer ejemplo, tenemos en la unidad 1, Educación Inclusiva en el Perú, seguida de 3 subtópicos que están ordenadas en orden lógico según lo que corresponde a la teoría. Las capacidades y destrezas, se cita la capacidad y seguido se citan a las destrezas. Como vemos en el ejemplo, no superan 3 por cada una de las capacidades y están formuladas en infinitivo. ¿Cómo se presentan los métodos de aprendizaje? Estos se encuentran redactados en el orden y acorde al número de destrezas elegidas a desarrollar en el curso. Se inicia sustantivando la destreza a la que hace referencia y se relacionan destrezas, contenidos, conectores o gerundios para citar la técnica. Por ejemplo, si la capacidad de comprensión y su primera destreza es analizar, en métodos de aprendizaje aparecerá en primer lugar sustantivada como análisis, seguida del contenido de la información relacionada a la cultura, políticas y prácticas inclusivas. Finalmente, utilizaremos un conector a través de para citar la técnica, de técnicas seleccionadas. Los valores y actitudes se presentan en el último cuadrante y se redactan en infinitivo. Para el caso de mostrar esfuerzo y compromiso, cumplir con las tareas asignadas en los tiempos designados. Metodología. Son expresiones que evidencian las formas de hacer de los alumnos en clase. Favorecen la actividad mental del alumno como proceso de construcción de su conocimiento, se emplean para que el alumno aprenda trabajando y evidencia el rol facilitador del docente. Los recursos pedagógicos son todos aquellos que utilizaremos tanto en las actividades de aprendizaje, para el desarrollo de los contenidos y para la elaboración y aplicación de la evaluación. El punto 7 es la evaluación, que tiene varios procesos. Debemos asegurar que esta evaluación debería condensar la información desde su recojo hasta tomar decisiones en función del contexto y del estudiante a quien evaluemos. El cuadro de evaluación sintetiza los criterios de evaluación en términos de capacidades y valores, los indicadores de logro en términos de destrezas y actitudes, y las técnicas y los instrumentos que utilizaremos para su aplicación. Ello es también considerado desde el cuadro de programación. Para las referencias, siempre recordar utilizar los criterios según APA, incluir como mínimo 10 referencias, que el máximo de antigüedad no exceda 5 años y que 5 textos de los citados sean o se encuentren en la biblioteca de la universidad. Finalmente tenemos el anexo Programación del curso. En él se citará el número de unidad, la semana calendario en el que será desarrollada la unidad y los contenidos que se incluirán en estas semanas calendario. Por ejemplo,
En el caso, la primera unidad será desarrollada durante las 2 primeras semanas, incluirá todos los contenidos de la unidad y para este caso se incluye un producto que es la elaboración de una maqueta. En la segunda unidad podría empezar en la semana 2 en caso de tener 2 clases a la semana y no considera producto por ser de carácter teórico.